Esto parece una historia sacada de una película, pero en realidad es la reconstrucción de la mayor revolución industrial de todos los tiempos. Bienvenidos a la epopeya completa, el documental de oro del Ford Model T. Un viaje de 10 minutos a través de un siglo que nos enseñó a soñar con el horizonte y nos puso a todos, por fin, sobre ruedas. Mucho antes de las fábricas, Henry Ford era conocido en Detroit como el joven que podía arreglar cualquier reloj. Desmontaba y volvía a montar máquinas por pura curiosidad. Ahí nació su comprensión de que la grandeza reside en la simplicidad de las piezas pequeñas. Todo comenzó con un hombre obsesionado con las máquinas. Henry Ford pasó años recorriendo el alfabeto, desde el modelo A hasta el S, fallando y aprendiendo. Buscaba un coche que fuera una herramienta para el granjero, no un juguete para el millonario. En 1908, esa búsqueda terminó con una letra que lo cambiaría todo, la T. En 1903, con $28.000 y un puñado de inversores, nació la Ford Motor Company. El camino no fue fácil. Ford ya había fracasado en 2 empresas anteriores. Pero esta vez, su visión de un coche para las masas era innegociable. El mundo estaba a punto de conocer su determinación. A finales del siglo XIX, las ciudades estaban llenas de caballos. Las calles eran lentas y peligrosas. En esa época, el automóvil era un lujo reservado para los más ricos. Pero un hombre tenía una visión diferente. Henry Ford. En 1908 apareció el vehículo que cambiaría todo. El Ford Model T era simple, era fuerte y podía soportar condiciones extremas. Ford soñaba con fabricar un vehículo barato, resistente y fácil de reparar para todos. Pero el verdadero cambio fue la producción en cadena. Antes, un coche tardaba horas en construirse. Con Ford, las piezas se movían automáticamente. Resultado, más rapidez, menos coste y millones de coches para la clase trabajadora. En 1914, Ford hizo algo impensable. Duplicó el salario de sus obreros a $5 al día. No fue solo generosidad, fue estrategia pura. Quería que sus propios trabajadores pudieran comprar el coche que fabricaban. Así nació la clase media moderna. El Model T se anunció como el coche universal. No era solo publicidad, era una promesa. Ford inundó los periódicos con anuncios que hablaban de libertad y accesibilidad. Por primera vez, el marketing se centraba en la utilidad real para la gente común, no en el estatus social. Pero no todo era perfecto. El trabajo en cadena era repetitivo y agotador. Muchos obreros sufrían estrés extremo bajo la presión de una maquinaria que nunca se detenía. El progreso tenía un alto coste humano. Muchos creen la famosa frase, puedes tenerlo en cualquier color, siempre que sea negro. Pero en realidad, en sus primeros años, se vendía en rojo, verde y gris. El negro se impuso solo para acelerar la producción. Conducirlo era un arte. No tenía pedales modernos. Tenía 3 pedales para el cambio planetario y el acelerador estaba en el volante. Una máquina diseñada para ser indestructible y fácil de reparar. Sin embargo, los $5 al día tenían un precio. Ford creó un departamento social para vigilar la vida privada de sus obreros. Debían llevar vidas sobrias y ordenadas para mantener el salario. Fue un experimento sociológico masivo que mezclaba prosperidad con un control paternalista extremo. Para los granjeros, era la navaja suiza sobre ruedas. Quitaban las ruedas traseras para mover molinos o arar campos. El Model T impulsaba el trabajo de una nación entera. Para demostrar su valía, Ford lo inscribió en la carrera de Nueva York a Seattle en 1909. Cruzó montañas nevadas y ríos sin puentes, llegando victorioso y demostrando al mundo entero que el Model T podía conquistar cualquier rincón del planeta. Fue la mayor prueba de resistencia de su época. Durante los años 20 era imposible ver una comedia sin un Model T. Charlie Chaplin y Laurel y Hardy lo usaron para sus gags. Su resistencia lo hacía el compañero perfecto para el caos de Hollywood. Cuando estalló la Gran Guerra, el Model T se enfrentó al barro y el fuego de las trincheras de Europa. Su ligereza le permitía navegar por donde los camiones pesados se hundían, salvando miles de vidas. Su diseño era tan versátil que en invierno se convertía en un trineo motorizado. Con kits de esquís y orugas, el Model T era el único que podía entregar el correo o llevar médicos a través de las ventiscas más feroces. Nada podía detener a la Tin Lizzie. En el desierto y las montañas, demostró ser indestructible. Se convirtió en el caballo de acero de los ejércitos, transportando suministros donde nadie más podía llegar con tal agilidad y resistencia. Pero la ambición de Ford no tenía límites. En el corazón del Amazonas intentó construir Fordlandia, una ciudad industrial utópica para producir caucho. Fue un choque brutal entre la tecnología industrial y la naturaleza salvaje.
Un sueño que terminó en un fascinante y fantasmal fracaso. Henry Ford puso al mundo sobre 4 ruedas construyendo fábricas en Inglaterra, Argentina y Francia. Fue la primera gran red industrial global de la historia moderna de la humanidad. Con el Model T nació el concepto de las vacaciones por carretera. Las familias empezaron a acampar por todo el país, equipando sus coches con camas y cocinas improvisadas. Ford inventó, sin saberlo, la cultura de los autocampers y el turismo moderno. Pero tras casi 2 décadas, el mundo pedía un cambio. En 1927, el cierre de la producción dio paso al sofisticado Model A. Ford demostró que podía reinventarse, manteniendo siempre su espíritu de resistencia. Su huella nunca se borró. En 1999, fue nombrado oficialmente como el coche del siglo, superando a todos los deportivos modernos. Ninguno tuvo su poder para democratizar la libertad de movimiento. Ha sido un honor narrar para ti esta epopeya de 10 minutos. Suscríbete a Avilamtoro TV para seguir explorando las reconstrucciones históricas más grandes de nuestra historia. El Model T fue también una herramienta de liberación. Por primera vez, miles de mujeres tomaron el volante, ganando una independencia y movilidad que antes les estaba prohibida. El coche de Ford fue un aliado inesperado en la lucha por la igualdad y los derechos civiles. Lo que hizo al Model T verdaderamente global fue su sistema de recambios. Ford creó la primera red mundial de talleres donde cualquier pieza podía ser reemplazada de forma idéntica. Esta estandarización fue la semilla de cómo entendemos el soporte técnico en la actualidad. Hoy, el coleccionismo mantiene viva esta llama. Los clubes del Model T en todo el mundo se reúnen para celebrar una mecánica que se niega a morir. Ver estos coches rodar hoy es ver un pedazo de historia viva que todavía tiene mucho que enseñarnos sobre la durabilidad. A mediados de los años 20, el Model T ya no estaba solo. Nuevos gigantes despertaron para arrebatarle el trono a Henry Ford. Esta es la 9ª parte, el fin de la supremacía. Chevrolet, bajo el mando de General Motors, lanzó un desafío: coches con colores, con estilo y más cómodos. El público ya no solo quería un coche que funcionara, quería un coche que les hiciera sentir importantes. El Model T empezó a parecer una reliquia del pasado. Henry Ford se negó a cambiar. Su frase, cualquier color siempre que sea negro, se volvió en su contra. Creía que la utilidad era suficiente, pero el mundo estaba cambiando más rápido que su fábrica. Fue el momento más crítico de su carrera como líder industrial. En 1926, las ventas se desplomaron. Por primera vez, Ford perdía terreno frente a Chevrolet. El imperio que parecía eterno estaba temblando. La Tin Lizzie ya no era suficiente para los sueños de una nueva generación de conductores. Fue la lección más dura para Henry Ford. O te adaptas, o mueres. Gracias por seguir este capítulo en Avilamtoro TV. Quédate con nosotros para la 10ª y última parte, donde veremos el renacimiento de Ford y la despedida definitiva de su obra maestra. Tras recorrer los caminos del mundo, la guerra y el cine, el Model T llegó a su destino final. Hoy cerramos nuestra serie con la 10ª parte, el legado eterno. En mayo de 1927, el mundo contuvo el aliento. Ford detuvo sus máquinas para crear algo totalmente nuevo. El Model A. Fue el primer coche moderno con seguridad y estilo, pero construido sobre los cimientos de resistencia que su antecesor le había dejado. El hijo superaba al padre, pero la esencia era la misma. La visión de Henry Ford de un mundo en movimiento no se detuvo en 1927. Los principios de eficiencia y estandarización del Model T son hoy la base de nuestra tecnología global. Cada vez que el hombre llega más lejos, es porque un día, un coche simple y negro nos enseñó que no había fronteras imposibles. La Tin Lizzie ya no recorre nuestras calles masivamente, pero vive en cada kilómetro de libertad que disfrutamos. Fue más que metal y caucho. Fue el sueño de un hombre que se convirtió en la realidad de miles de millones. El Model T es, y será siempre, el automóvil que cambió el mundo. Gracias por habernos acompañado en estas 10 partes de pura historia. Suscríbete a Avilamtoro TV para seguir reconstruyendo juntos los grandes hitos de la humanidad. Soy tu narrador y este ha sido el final de nuestra gran epopeya del Ford Model T. Hasta la próxima historia.